Ok, hermanos, Éxodo capítulo 1. Ya esta noche comenzamos otra nueva asignatura, el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1, el segundo libro de Moisés, llamado comúnmente Éxodo. Segundo libro de Moisés, llamado comúnmente Éxodo. Ahora, hermanos, yo abordo el asunto del Éxodo. Yo me acerco al libro del Éxodo tomando el punto de vista de que los Ixos son los israelitas. Nada más escriba eso y yo voy a explicarlo. Yo me acerco al libro de Éxodo tomando el punto de vista de que los Ixos, ¿Cómo se escribe Ixos? los Ixos son los israelitas. Déjame explicar. Los eruditos, los científicos, los arqueólogos, los teólogos, los sabios todos, dicen que en ningún lado del Medio Oriente hay evidencia de una nación israelita habiendo escapado de Egipto. Dicen que no hay evidencia. Por la otra parte, hay montones de evidencia de que una nación que se dice hoy en día Ixos existía, vivían como extranjeros en la tierra de Egipto. Hay evidencia bastante para este pueblo que se llama los Ixos. ¿Ok? Mucha evidencia, pero no hay ninguna evidencia de ningún rey israelita habiendo vivido en Egipto por 400 años. Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel vivía en Egipto por 430 años. Y dice el científico, no hay evidencia. La Biblia es nada más una leyenda. La Biblia es nada más un cuento de hadas, un mito, una fábula, una historia de Mickey Mouse. Y por supuesto porque el mundo científico, el mundo moderno, el mundo de erudición, quieren siempre negar la veracidad de la Biblia, la historicidad de la Biblia, porque no quieren creer en Dios. No quieren creer que existe un Dios que ha escrito la historia humana desde su principio hasta su fin, porque no quieren dar cuenta a Dios por sus pecados. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo puede existir una nación que se llama los Ixos, que por su casualidad, la palabra Ixos quiere decir reyes pastores? Qué casualidad. Todos los israelitas que eran pastores. El mismo nombre de este pueblo, los Ixos, quiere decir reyes pastores. Que por casualidad, todos los científicos admiten y afirman que los Ixos eran semitas.
¿Alguna vez has escuchado la palabra antisemitismo? Que es decir, en contra de los judíos, ¿verdad? Antisemitism. Que por casualidad son de la tierra de Canaán. Oh, no, por supuesto que no. No hay evidencia de que existía ninguna nación israelita viviendo por 400 años. ¿En dónde? En Egipto. No existe la evidencia. La Biblia es una mitología nada más. Pero sí, damos por sentado que existía un pueblo que se llama Ixos y que por casualidad vivían en Egipto por 400 años. ¿Qué cosa más loca? No creer la Biblia es perder la mente. Amén. No creer la Biblia es faltar de juicio cabal. No creer la Biblia es perder todo sentido común. O como lo dijo Pablo, sin ceso. No creer la Biblia es quedar sin ceso, sin cerebro. Que por casualidad los Ixos fueron botados de Egipto por casualidad. En el año 1530, el mismo año que fueron escapados los israelitas por el Mar Bermejo. Casualidad. Y afirman todo esto. Necios. Que por casualidad este pueblo Ixos fueron botados de Egipto por el faraón Amoses, el primero. El mismo faraón que botó a los israelitas de Egipto. Casualidad. Dicen los eruditos que este pueblo Ixos invadió a Egipto y tomó control de Egipto y reinaron sobre Egipto, humillando los egipcios por 400 años. Pero dicen que esta invasión fue quieta, es decir, sin guerra, sin violencia, que nada más entraron, se asimilaron, se juntaron y comenzaron a dominar al pueblo egipcio. Bueno, uno que conoce la historia bíblica sabe que José entró a Egipto, ¿verdad? Milagrosamente llegando a ser el número 2 capitán, general, caudillo, lo que sea, rey, faraón de todo el reino egipcio. Y que él también trajo toda su familia, Jacob y sus descendientes, a Egipto. Y ellos, de una manera quieta, sin armas, sin violencia, sin guerra, sin espada, se asimilaron a la cultura egipcia y hasta dominaron la cultura egipcia. Pero todo esto es una casualidad, porque dicen los eruditos, los hicsos no son los israelitas. Los israelitas, eso es un mito, eso es una leyenda, eso es un cuento de hadas. Pero los hicsos, eso es una realidad histórica. Dice Jeff McCarthy, y puedes decir esto a cualquier sábelo todo que quisiera.
Dice Jeff McCarley que los hicsos y los israelitas son igual. Por casualidad, la capital de los hicsos era un lugar que se llama Avaris. Mira el versículo 11. Dice, entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen. Estos son egipcios contra los israelitas con sus cargas. Y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Fitón y Rameses. ¿Ves esa ciudad Rameses? Tú sabes lo que se llamaba anteriormente la ciudad Rameses, se llama Avaris. Avaris es, según los eruditos, el mismo Rameses. Qué casualidad que los israelitas vivían en el mismo lugar de los hicsos. Las casualidades siguen, hermanos, porque son el mismo pueblo, son la misma cosa. Y negar la realidad de los israelitas habiendo vivido 430 años en Egipto es una locura. Pero así es la erudición moderna. ¿Ok? Entonces yo tomo el punto de vista y soy una criatura muy rara. Porque hay muy pocos que toman este punto de vista, casi nadie. Hay algunos ahora que están captando esta idea. Yo era muy raro porque cuando yo tenía nada más 14 años en la escuela pública de los Estados Unidos, yo creía que los hicsos y los israelitas eran igual. Porque cuando nos enseñaban eso en la asignatura en la escuela pública, historia, nos enseñaban sobre los hicsos. Y yo fui a la maestra, y yo dije, bueno, los hicsos son los israelitas. No, para nada, y se enojó ella. No quieren creer la Biblia. No quieren creer la Biblia. Yo me acerco a esta historia bíblica del éxodo del pueblo de Israel de Egipto desde el punto de vista de que los hicsos son los israelitas, son igual, son el mismo pueblo. ¿Ok? Y hay más evidencia de lo que yo he puesto aquí. Nada más puse aquí 8 evidencias. Hay mucho más. Ahora, el libro de Éxodo, la palabra Éxodo quiere decir salir. Es muy sencillo. Éxodo quiere decir salir. Es una palabra latín. Éxodo. Ex quiere decir salir. Ahora dicen los mismos eruditos que niegan la realidad del éxodo del pueblo de Israel. Dicen que la palabra éxodo no es del latín, o mejor dicho, no proviene de la versión latín antigua, sino que proviene de la Septuaginta. La Septuaginta. Ahora, la Biblia ha sido traducido a muchos lenguajes. Y uno de los lenguajes primordiales fue el latín. Otros lenguajes incluyen siriaco. Gracias, hermano. Cóptico. Por supuesto, griego, que fue el primero, el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero eso es el Nuevo Testamento. Originalmente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
Cuando pusieron el Nuevo Testamento en el lenguaje griego, por supuesto, hay algunos que quisieran tener el Antiguo Testamento en el mismo lenguaje griego para tener una Biblia de una sola lenguaje, así como tenemos aquí. Yo tengo aquí la Biblia entera de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y es todo castellano. Uno que hable castellano quisiera tener una Biblia castellana. Amén. Uno que hable griego quisiera tener una Biblia griega. Y por lo tanto, habían algunos que querían traducir el Antiguo Testamento hebraico al griego. Ahora la controversia es cuándo hicieron la traducción del hebreo al griego. Eso es una controversia grande. Hoy en día, la traducción del hebreo al griego se llama Septuaginta. La palabra Septuaginta proviene de 70. ¿Ok? Se llama LXX. Número romano L quiere decir 50, 10, X es 10, X es 10, así tenemos que 70, Septuaginta. Lo llaman a la traducción del Antiguo Testamento al griego, lo dicen Septuaginta porque según la leyenda, habían 70 eruditos que hicieron la traducción. Por eso se dice Septuaginta a la traducción del Antiguo Testamento al griego. Septuaginta. La controversia es cuándo. ¿Cuándo hicieron esta traducción? Yo creo que fue traducido en el año 250 y pico después de Cristo. Pero la erudición moderna dice que la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, fue traducido, más o menos en los años 1500 y pico antes de Cristo. Eso es una diferencia de 400 años, básicamente. Ahora, esta controversia es muy importante. ¿Por qué? Dicen los que creen que la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento traducido al griego, la Septuaginta, dicen los eruditos que creen que fue antes de Cristo, dicen ellos que Cristo y los otros apóstoles, los otros discípulos, cuando citaron las Escrituras, estaban citando de la Septuaginta. ¿Tú crees que Cristo, cuando citaba la Escritura, estaba citando griego o hebreo? ¿Qué lenguaje tiene la nación de Israel? ¿Hebreo? Yo no creo para nada que Cristo estaba citando el Antiguo Testamento desde una versión griega. Yo no creo eso. Tampoco los apóstoles. Y, por casualidad, no existe ningún trocito de evidencia de que existía antes de Cristo una traducción griega del Antiguo Testamento. No existe la evidencia. Porque cuando hoy en día los eruditos están citando la Septuaginta, están citando la
escritura de Orígenes. Creo que fue traducido del hebreo al griego por Orígenes. Muchos años después de Cristo. Cristo ya muerto, resucitado, todos los apóstoles muertos en la tumba. Después hicieron la traducción. Si la traducción del Antiguo Testamento se hizo 250 años después de Cristo, es decir que la versión latín que existía en los años 100 y pico vino antes de la Septuaginta. Eso es muy importante porque la palabra Éxodo no viene de la Septuaginta, viene del antiguo latín. ¿Ok? El antiguo latín la versión se llama Itala. Itala. Ok, entonces, la palabra Éxodo quiere decir salir. Los israelitas salieron de Egipto. Y eso proviene de la versión latín. ¿Ok? Escrito por Moisés. Otra palabra de controversia. Porque ¿cómo llegó a tener Moisés su nombre? ¿Cómo fue nombrado Moisés? ¿Qué quiere decir Moisés? Bueno, en hebreo, la palabra Moisés será men, shin y he. Moshe. Y los hebreos escriben al revés, entonces esto será Moshe. Moisés. ¿Ok? Proviene del hebreo, por supuesto, es una palabra hebraica. Pero por casualidad, Moisés no fue nombrado por su mamá. Mira por favor Éxodo capítulo 2. Mira por favor, todo el mundo sabe la historia de Moisés siendo tirado al agua en un arca flotante por sus padres, por la ley del faraón matar a todos los niños, los bebés. ¿Y quién por casualidad recogió ese arca? Bueno, fueron las siervas de la hija de Faraón. Okay, mira el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Y como la abrió, vio al niño, y aquí el niño que lloraba. Esto es Moisés. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte de las hebreas una ama que te críe este niño. Mira la compasión de Dios, la providencia de Dios. 8. La hija de Faraón respondió: ve, la doncella. Entonces fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija: ella había dado por perdido su hijo. Ahora la hija de Faraón está llamándola para hacer que la ama de su propio hijo. Eso es Dios. Mira cómo fue. Versículo 9. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamele, y yo te lo pagaré. Entonces su mamá le está cuidando a su propio hijo y le están pagando para hacerlo. Eso es la provisión de Dios, ¿no? Te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y crióle. Y como creció el niño, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijó.
prohijó, es decir, adoptarle. La hija de Faraón adoptó a Moisés. ¿Okay? Y púsole por nombre. ¿Quién puso el nombre? La hija de Faraón. La hija de Faraón va a poner un nombre egipcio o un nombre hebraico. Egipcio. ¿Ok? Pero mira el juego de palabras. Porque la misma hija de Faraón dice, púsole por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas le saqué. Entonces, los israelitas viviendo integrados en la cultura egipcia, los egipcios están tomando palabras hebraicas, así como los hebreos recibieron palabras en su cultura, palabras egipcias. Eso pasa mucho. Aquí en Miami tenemos el perfecto ejemplo de esta cosa, porque aquí todos los miamenses hablan Spanglish. ¿Ok? ¿Qué es Spanglish? Bueno, vamos a encontrarnos a las 4. ¿Ok? Me gusta como ustedes dicen a los latinos aquí en Miami, dicen esta cosa. Plywood. Pero en inglés decimos nosotros plywood. Plywood. ¿Qué es plywood? Es madera lisa y ustedes dicen plywood. ¿Cómo dice? Playbook. Playbook. Ok, eso es Spanglish. Eso es recibir una palabra inglés que no tiene nada que ver con lo que están diciendo, playwood, algo así. Plywood. Ok, qué rara cosa. Esto es el perfecto ejemplo de la mezcla de los lenguajes, ¿verdad? Y también los anglohablantes también hacen la misma cosa, ¿verdad? I'm living la vida loca. Right? Anglos lo dicen siempre, la vida loca, así. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí? La hija de Faraón está tomando una palabra hebraica y adoptando esta palabra hebraica, porque no solamente es una palabra hebraica, sino que es una palabra egipcia, porque todos los egipcios tienen nombres así. Ramesés. Ahí está la palabra. Moisés. Eso es muy común. Es una palabra, Moisés es una palabra egipcia, no hebraica. Pero la mujer, la hija de Faraón, sabiendo que la palabra Moisés tiene doble sentido, una definición egipcia y una definición hebraica, le pone por nombre a Moisés la palabra Moisés porque tiene doble sentido. Ella había sacado Moisés del agua, puso el nombre Moisés por la definición hebraica, y también es un nombre común en Egipto, Moisés, ¿okay? Un nombre muy común en Egipto, entonces lo puso un doble nombre que tiene doble sentido, que tiene doble definición. ¿Entienden? Ok. Entonces, Éxodo quiere decir salir. Moisés quiere decir sacar del agua en hebreo. Y es un sobrenombre muy común en el lenguaje egipcio. Ahora, otra controversia. Dicen, lo saben todos, los científicos, los eruditos, que Moisés no escribió el libro de Éxodo. Dicen que casi todo el Antiguo Testamento fue escrito por los exilios de Babilonia. Bueno, si los israelitas entraron a Babilonia como cautiverios en el año 606, y los israelitas salieron de Egipto en 1530 con Moisés, eso es una diferencia de casi 900 años. Dicen que
los israelitas escribieron en el Antiguo Testamento después del cautiverio, transmudación a Babilonia, después de la cautividad. Entonces debe ser unos 70 o más años después del cautiverio babilónico. ¿Ok? Entonces casi 1000 años después de los eventos del Éxodo fue escrito el libro de Éxodo. No por Moisés, sino por los exiliados de los israelitas babilónicos. 1000 años después. Dicen que Moisés no escribió Éxodo. Esta teoría se llama esta teoría de que todo el Antiguo Testamento, especialmente el Torá de Moisés, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de Moisés fueron escritos no por Moisés, sino por los exiliados babilónicos. Esta teoría se llama la teoría Graf-Wellhausen, por 2 eruditos alemanes. La teoría Graf-Wellhausen. 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 Wellhouse. ¿Cómo es? Wellhouse. Ni pronuncio el alemán bien ni el español, entonces ya estoy completamente perdido con esto. Pero Graf-Wellhausen, ustedes lo pueden pronunciar a su gusto. Okay. Básicamente Graf-Wellhausen. Okay, algo así, son 2 alemanes. Dicen los eruditos que siguen este hilo de pensar, esta teoría, dicen ellos que todo el Antiguo Testamento fue escrito no por Moisés, no por David, no por Salomón, sino por los exiliados de la cautividad babilónica. Y yo no estoy de acuerdo. Porque, número 1, el autor de Éxodo tenía conocimiento íntimo de Egipto. Número 1, el autor de Éxodo tenía conocimiento íntimo de Egipto. Los cautiverios de Babilonia no tenían conocimiento ninguno de Egipto. ¿Cómo podían tener conocimiento de Egipto? Nunca habían llegado ahí, nunca habían tomado vacaciones en Egipto. Fueron llevados esclavos a Babilonia, no sabían nada de Egipto. ¿Ok? Pero el autor de Éxodo tiene conocimiento íntimo de Egipto, de las costumbres de Egipto, del pueblo egipcio, del clima de Egipto, del lenguaje de Egipto. Número 2, el autor de Éxodo utiliza términos y palabras egipcios a través de todo el libro. ¿Cómo puede ser eso? Moisés fue criado en Egipto, por supuesto. Él conoce muchas palabras egipcias y las utiliza en su relato histórico del Éxodo israelita. ¿Tengo razón o no tengo razón? Eso es obvio, eso es sencillo de pensar utilizando palabras egipcias. Mira, por ejemplo, Éxodo 15. Éxodo 15. 27. Esto es justo después del Éxodo. Justo después del Éxodo. Ya han pasado por el mar Bermejo. Ya han escapado de la mano opresora del faraón. Y llegan al otro lado del mar. Y dice la Biblia, y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas.
¿Cómo sabían los exiliados de Babilonia que habían 70 palmas en este lugar? ¿Quién va a un lugar para contar palmas? Ah, sí, yo fui a Barbados el otro día y yo estaba contando todas las palmas. Hay 89 palmas en ese lugar. ¿Qué loco va a hacer eso? Pero Moisés, él pasó por ese lugar porque él tenía una compañía grande y tenían que marcar todo el lugar donde fueron. Sabían para dónde habían llegado. Y no solamente eso, Moisés conocía ese lugar. No solamente porque pasaron por ahí cuando escaparon de Faraón, sino también porque había pasado 40 años en el desierto con su suegro, el sacerdote de Madián. Él conocía todo ese lugar. No solamente podía contar las palmas, sino también las ovejas, las vacas, los cerdos y toda la fuente, los pozos que habían. Por supuesto que sí. Mira Éxodo 24:4. ¿Quién escribió el Éxodo? La Biblia dice, versículo 4, 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Ok? No fue los exiliados, no fueron los cautiverios de Babilonia, fue Moisés. Ellos dicen, bueno, las últimas porciones de Deuteronomio dicen que Moisés murió y fue sepultado. ¿Cómo puede Moisés escribir la Biblia si está muerto? Y tiene razón, eso tiene sentido. Pero fue nada más el último capítulo de Deuteronomio, ¿verdad? Y obviamente él, Osea, número 1, lo escribió antemano porque Dios le reveló. La Biblia es una revelación, ¿verdad? O número 2, Josué recopiló todo y añadió esa porción. Eso es lógico. ¿Ok? Eso no es difícil de creer. Muchas personas mueren antes de terminar una obra de escritura, una novela, un libro, lo que sea. Y viene su hijo o una persona muy importante de su familia, su pariente, su amigo, y terminan la obra por ellos, poniendo las últimas porciones del libro, poniendo el punto aparte. ¿No es así? Okay. Si los autores modernos lo pueden hacer, ¿por qué Dios no lo puede hacer? Dan todo privilegio, todo beneficio de la duda a diablo y no dan ningún beneficio de la duda a Dios. Yo siempre doy por sentado que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Amén. Si no entiendo la Biblia, estoy mal. Amén. Dios tiene razón. Pero la erudición moderna dice, no, eso no tiene sentido, entonces no puede existir Dios. Sacan la conclusión así. Mira, capítulo 17:14. 17:14 de Éxodo. 17:14. Dice la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto por memoria en el libro y pon en oídos de Josué. Ok, ahí está. ¿Qué tú vas a creer? ¿La Biblia o la erudición moderna? Yo puedo dar muchos argumentos, mucha evidencia, pero fin de cuentas uno tiene que hacer una decisión, tomarse de una decisión firme. ¿Dios es verdad o no lo es? Miren por favor Éxodo 34:27. Éxodo 34:27.
Y Jehová dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Ahí está, muy claramente dicha por Dios. Ahora el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. 40 capítulos. 1213 versículos. 1213 versículos. 28.750 palabras. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos, 1213 versículos, 28.750 palabras. Vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre el Éxodo hasta la fecha. Bueno, por lo menos debemos leer el primer versículo, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Para que lo sepan, el nombre hebraico del libro no es Éxodo. El nombre hebraico de este libro no es Éxodo. Es la palabra ahí en versículo 1, nombres. Los judíos le dicen a este libro nombres. A Éxodo le dicen nombres. Sí, señor. ¿Y a nombres qué le dicen? No hay ningún libro que se llame nombre. Está pensando en números. Nombres, ya. Pero el número se llama números y esto se llama nombres. Ah, nombres, ya. ¿Ve? Y tiene sentido, nombres, porque ahí sigue una lista de nombres. Jacob, Rubén, versículo 2, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí. Estos son los hijos de Jacob, ¿no? Hermano de José. Gad y Aser. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, los hermanos de José. Sí, sí, sí. Exactamente, los hermanos de José. Ok, vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre el Éxodo hasta la fecha. Ok, un receso de 10 minutos.